Hola, ¿qué tal? Queremos continuar con nuestras clases. En esta semana vamos a comenzar el tema de la salvación, la soteriología. Espero que estés preparado, animado y con un corazón abierto para seguir aprendiendo más de lo que la Biblia tiene para nosotros, lo que Dios tiene para enseñarnos. Vamos a hablar en este video acerca de la salvación, la doctrina de la salvación. Y qué importante es la doctrina de la salvación. Tiene una repercusión tremenda en todas las demás doctrinas y es el punto central en la Biblia. La Biblia, en cierta manera, el punto central es la persona de Cristo. Por lo tanto, la obra de Cristo tiene tremenda relevancia para nosotros y para todos. Vamos a comenzar citando, vamos a tomar también tiempo para presentar ahí tener nuestra presentación. Vamos rápidamente para nuestra presentación y ayudarnos con algunos puntos que nos permitan también visualizarlo. Tenemos entonces ahí el tema de la soteriología. Y vamos a citar a Berkov, cómo Berkov define el tema de la salvación. Y vamos a hablar acerca de lo siguiente. Dice: la soteriología trata de la participación de las bendiciones de la salvación al pecador y de su restauración al favor divino y a la vida en comunión con Dios. Algo interesante que nos dice Berkov en relación a la salvación es obviamente definirla a través de la participación. Cómo esa salvación, ¿no es cierto?, esas bendiciones de ser salvo son transferidas al pecador. Y cómo eso no solamente tiene que ver con lo que él va a recibir, sino con la restauración que va a experimentar el pecador al favor de Dios y al estar ahora en una comunión con Dios. Vamos a citar también a Ryrie para ver un poquito lo que estos dos teólogos escriben sobre el tema de la salvación. Y Ryrie va a decir lo siguiente, perdón que no lo tengo ahí en el PowerPoint. Dice: desde la perspectiva de Dios, la salvación incluye la obra completa de Dios en traer a las personas de la condenación a la justificación, de la muerte a la vida eterna y de la alienación a la filiación, y desde la perspectiva humana incorpora todas las bendiciones que estar en Cristo trae tanto en la vida como en la vida venidera. Así que tenemos estos dos conceptos o dos explicaciones en cuanto a la salvación, lo que abarca la salvación. Y según Ryrie, en este caso, nos habla de la obra completa de Dios. Cuando hablamos acerca de la salvación, nos vamos a referir a esa obra completa, terminada, que Dios hizo desde la eternidad para poder volver al hombre a ese favor, a restaurarlo a la comunión con Dios. Desde este punto de vista, Ryrie nos enfoca dos perspectivas para estudiar la salvación. Es decir, vamos a encontrar en la Biblia dos aspectos que necesitamos diferenciarlo para poder entender mejor el tema de la salvación. Y nos va a hablar acerca que hay un punto de vista desde la persona de Dios. Desde la persona de Dios, este aspecto que habla Ryrie nos habla de aquella obra completa de Dios que permite, o mejor dicho, que hace que el hombre pueda venir de esa condenación a la justificación, que el hombre pueda pasar de esa condición de muerte eterna a vida eterna, que pueda hacer que ese hombre que está separado de Dios ahora está en la familia de Dios y está en una relación con Dios. Pero también desde la perspectiva humana, es decir, de cómo lo experimenta la persona, el pecador redimido, lo ve desde aquellas bendiciones que nos habla toda la Biblia en relación a lo que significa estar en Cristo Jesús. ¿Qué bendiciones trae el hecho de estar en Cristo Jesús?
¿no es cierto? Entonces, todas aquellas cosas que tienen una repercusión en la vida presente, pero también en la eternidad. Entonces, tenemos dos aspectos que vamos a tocar. Algunos le llaman el aspecto objetivo de Dios, el aspecto objetivo de la salvación, el hecho, la obra consumada, la acción de Dios, la obra terminada. Y también está en relación desde la perspectiva del hombre, lo que se llama el aspecto subjetivo de la salvación. Por lo tanto, podríamos resumir de la siguiente manera: el aspecto objetivo de la salvación comprende aquella provisión que Dios efectuó por medio de Jesucristo para otorgar salvación al pecador. Aquella obra de Dios. Por eso decimos que la salvación es obra de Dios, totalmente de Dios. El hombre no tiene nada que ver en la obra de Dios. Pero hay que diferenciar. Aquí estamos hablando de la obra de Dios. Estamos hablando de la acción, estamos hablando desde el aspecto objetivo de la salvación. Pero también tenemos, además de este aspecto concreto, objetivo de Dios, de la salvación, tenemos un aspecto subjetivo. Ese aspecto subjetivo tiene que ver con la aplicación de esa salvación al pecador. También puede usar este término, la administración de esa salvación a los pecadores. Cómo esa salvación se aplica al pecador, cómo esa salvación es administrada por Dios. Y aquí hay algunos aspectos que necesitamos, o algunos elementos que necesitamos entender, de cómo Dios toma la iniciativa, pero también cómo comprende dentro de esta administración de la gracia de Dios la respuesta que el hombre da a esa oferta de la salvación, ¿no? Es interesante, vamos a citar en este caso a Francisco Lacueva, cómo él nos describe estos dos aspectos fundamentales de la salvación. Él dice lo siguiente: la obra de nuestra salvación comprende dos momentos culminantes: la obtención de nuestra redención en el momento que Cristo va a la cruz, en el momento que Jesucristo da su vida en forma voluntaria, sustitutoria, ¿no es cierto?, en rescate, ¿no es cierto?, una sola vez, ¿ok?, ¿para quiénes? Para todos. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Entonces, este primer aspecto, este primer momento importante, culminante de la obtención de la salvación, es cuando Dios ofrece a su Hijo Jesucristo. Es cuando Cristo ofrece una sola vez su vida en la cruz del Calvario para salvación de todos los hombres. En segundo lugar, dice Francisco Lacueva, habla acerca de aquella aplicación a cada uno de los que son salvos de aquella redención que fue llevado a cabo en el Calvario. Es decir, cómo la persona puede llegar a ser salvo. ¿Ok? ¿Cómo puedes llegar a ser salvo? Tiene que ver con este segundo momento culminante de la salvación. El primer momento culminante de la salvación tiene que ver con la ofrenda de salvación, la obra de salvación. ¿Qué es lo que Dios hace para salvar al mundo? La pregunta que nos surge aquí es: ¿por qué Dios había de salvar a los pecadores? ¿Por qué Dios, un Dios santo, tenía que ofrecer a su Hijo Jesucristo para salvar a los pecadores? ¿Por qué tenía que hacerlo? Bueno, aquí vamos a ver en primer lugar, porque fue la demostración más grande y concreto de su amor. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Había un amor grande, inimaginable, sublime. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Es decir, en primer lugar, es la muestra más grande de amor. El amor de Dios hacia el pecador. Fue la demostración más grande y concreta de su amor. Y en segundo lugar, para manifestar su gracia por toda la eternidad. Fíjate lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 7. Lo leo para ustedes. Dice, para mostrar
en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces Dios quería mostrar esa gracia abundante de su bondad. ¿Para quién? Para nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y ese es un tremendo testimonio para los ángeles, que ellos pueden ver admirados aquella salvación, aquella obra de redención. Ellos no lo han experimentado, pero ellos pueden ver a través de cada persona redimida la gracia de Dios. Se puede mostrar ese amor, se puede mostrar ese favor inmerecido de Dios hacia el hombre. En tercer lugar, para tener un pueblo que hiciera buenas obras, para tener un pueblo que camine en buenas obras. Entonces, para resumir, ¿por qué Dios había de salvar a los pecadores? En primer lugar, porque fue la demostración más grande y concreta del amor de Dios. En segundo lugar, para manifestar su gracia por toda la eternidad. Y en tercer lugar, para tener un pueblo que camine en buenas obras. Para que camine en buenas obras. Y de esta manera, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario estudiar esta doctrina? ¿Para qué debemos darle tanta atención? ¿Por qué debemos estudiar la doctrina de la salvación? Hay dos ocasiones en que la Biblia declara o habla acerca de una maldición. En primer lugar, ahí en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, habla a aquellos que es una orden, ¿verdad?, de parte de Dios. Ahí en el capítulo 16, 22, voy a leerlo para ustedes. Dice lo siguiente. Permítame que los lea. Dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. O sea, tenemos una declaración clara de si no amamos a Dios, entonces seamos anatema. Así que hay una maldición para aquellos que no aman a Dios. Pero también vamos a ver ahí en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Mira lo que dice la Biblia, te lo voy a leer. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Dos maldiciones declaradas en el Nuevo Testamento. Número 1, para aquellos que no aman a Dios. Pero en segundo lugar, aquellos que no predican el evangelio que Dios nos ha revelado en su palabra. ¿Cómo puedo predicar el evangelio si no conozco lo que la Biblia enseña acerca de la salvación, la doctrina de la salvación? Sabes, yo quiero llevarte a meditar en esto, en la trascendencia que tiene, en el hecho de profundizar acerca del conocimiento de la salvación, de saber cómo Dios obró para salvarnos, cómo Dios ofreció a su Hijo para salvarnos, qué implicancia tiene esto y lo que significó las bendiciones de la salvación para el pecador. Sabes, Dios quiere animarnos a conocer acerca de nuestra salvación. Sabes, piensa en que esto te va a ayudar a crecer en tu salvación. Pablo nos anima a crecer en nuestra salvación. ¿Cómo puedo crecer en nuestra salvación? Conociendo acerca de nuestra salvación que Dios nos ha revelado en su palabra. Pero en segundo lugar, para vivir una vida de gratitud y de adoración a aquel que dio su vida por ti y por mí. Qué tremendo pensar en la obra de salvación, una obra de gracia inmerecida
de parte de Dios hacia el hombre. Y cómo esto es un milagro, la salvación es un milagro, es la gracia abundante de Dios, y eso nos debe llevar a vivir vidas agradecidas, vidas rendidas a Dios y que puedan adorarle por todo lo que Dios hizo. Espero que este video sea de bendición para tu vida. Te animo a preparar tu corazón y tener un tiempo especial con la palabra de Dios para conocer acerca de tu salvación, pero también hablar a otros acerca de cómo pueden ser salvos. Que Dios bendiga este tiempo y nos vemos en el siguiente video.